Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3. Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así: Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. La bendición de Abraham. ¿Cuál será la bendición de Abraham? ¿Cuál fue la bendición de Abraham? ¿O cuál es la bendición de Abraham? Mucho se habla de la bendición de Abraham. Y cuando nosotros hablamos de la bendición de Abraham, nosotros pensamos en carros, en casas, en camellos, que fue lo que se movía en ese entonces, ¿verdad? Carros no habían. Pensamos en que Abraham vivió una vida tranquila, sin problemas, sin aflicciones, sin dificultades. Pero si nosotros vemos la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que tuvo fracasos, tuvo equivocaciones, tuvo errores. Pero en medio de todos esos errores, hay algo que destaca la vida de Abraham. Y es la fe que Abraham tenía en Dios. Y de eso es lo que yo quiero que hablemos hoy, que veamos hoy en la palabra de Dios. Para que Abraham pudiera desarrollar la fe agradable a Dios, Abraham tuvo que tomar decisiones. Y es lo que a veces nos cuesta, hermanos amados, tomar decisiones. Si nosotros leemos el verso 1 de ese capítulo 12, ahí vamos a ver lo que Abraham tuvo que hacer para alcanzar la bendición que Dios le dio a Abraham. Veamos qué dice el verso 1. Pero el Señor había dicho a Abraham. Empieza el verso 1 hablando de la visión, del tiempo, del momento en que Dios había hablado a Abraham. Dios se acercó a Abraham y le habló a él. Eso es lo maravilloso de Dios, que cuando Dios escoge a un hombre o a una mujer para un trabajo especial, es Él quien le habla directamente. No tiene emisarios el Señor. Cuando el Señor llama a alguien, le habla directamente para algo especial. Dios le habló directamente a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra. Pensemos, porque es fácil pensar que dejó su tierra y se fue. Pero pensemos en lo que conlleva despegarnos de la tierra. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido por un tiempo en alguna casa, en alguna colonia, en algún lugar, en algún pueblo, y de repente ha tenido que cambiarse por alguna necesidad o por alguna circunstancia de la vida. ¿Qué siente cuando está partiendo o saliendo de aquella casa? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Siente una nostalgia. Siente que algo se está rompiendo, se está quedando allí. Sin embargo, usted sabe que va ya quizás a un mejor lugar. Quizá mejor a mejorar su condición de vida. Pero no podemos negar que aunque haya estado pésimamente viviendo de este lado, siempre siente ese vacío, ese despego del lugar donde se estaba viviendo. Mucho más si nosotros somos llamados como fue llamado Abraham. Le aseguro que muchos de nosotros no estaríamos quizás dispuestos a hacer lo que hizo Abraham.
despegarse, primeramente tuvo que renunciar a su tierra, donde nació, donde dejó el ombligo, donde lo dieron a luz. Eso es lo primero que tuvo que hacer Abraham, y no solamente él, sino que también su mujer Sara. ¿Me entiende? No sé de qué manera le hizo entender a Sara que ya no podía habitar en su casa. Y las mujeres son las que más piensan. Las mujeres son las que más resienten los cambios. Pero no sé de qué manera lo hizo Sara, o de qué manera lo hizo Abraham. Yo más creo que no fue Abraham, fue Dios utilizando la vida de Abraham para poder tocar el corazón de Sara. Aparte de eso, Sara no era una mujer como la de ahora. Sara era una mujer sumisa. Las mujeres de aquel tiempo, mujeres de aquellas que ya no hay ahora y escasean. Veamos lo que dice. ¿Qué más? Primero su tierra. Luego, ¿qué más? Su parentela, su gente, sus amigos. ¿Sí me entiende, hermano? Sus amigos con quien él convivía, con quien él hacía su carne asada, con quien él hacía sus banquetes, con quien él iba a rezar, con quien él iba a dejar la ofrenda a su Dios. Porque el Dios que ahora le había hablado era distinto al Dios que él estaba acostumbrado a adorar. El Dios que él estaba acostumbrado a adorar le permitía que fuera como él quisiera ir, con tal de que llevara la ofrenda o lo que su Dios demandaba. Pero el Dios que ahora le había hablado era un Dios distinto. Era un Dios que demanda completa voluntad hacia él, porque eso es lo que está haciendo Dios aquí. Le está quitando la voluntad a Abraham como hombre, y está buscando Dios que su voluntad, que la voluntad de Abraham esté rendida por completo a la voluntad de Dios. Solamente el que conoce a Dios puede rendir su voluntad por completo a Dios. ¿Y sabe qué es rendir la voluntad? Es entrega total a Dios. Pensamientos, alma, cuerpo y espíritu. ¿Me entiende, hermano? Por eso es que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fe y obediencia. Esa es la voluntad de Dios. No nos hagamos ignorantes, sino fe y obediencia es la voluntad de Dios. Fe, obediencia, la obediencia lleva sumisión. Y toda persona que no se somete a la voluntad de Dios puede que predique bonito, puede que cante bonito, puede que hable en lenguas, puede que haga lo que quiera, pero no irá al reino de los cielos, porque no se va al reino de los cielos por predicar, por cantar. Se va al reino de los cielos por hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Lo primero que Dios hace es cortarle el ombligo a Abraham de la tierra donde nació. Y segundo, la relación, no la amistad, sino la relación, porque hay una diferencia entre amistad y relación. Andamos en el mundo, pero no somos el mundo. No debemos de pensar como piensa el mundo. Cuando el Señor le está diciendo sal de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo ya deja de pensar como piensa tu gente, porque ahora tú vas a pensar como yo quiero que pienses. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que no nos gusta,
Porque todo aceptamos de Dios, aceptamos la salvación. Estamos conscientes que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, ahí es donde tenemos el grave problema. Y por eso Satanás nos roba la bendición, porque no podemos avanzar como quisiéramos. Quisiéramos agradar a Dios, quisiéramos crecer en el Señor, pero no lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque no rendimos nuestra voluntad a Dios. Y cuando rindamos nuestra voluntad a Dios, entonces vamos a ser verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De complejos del mundo, libres de las influencias de Satanás, libres de todo engaño del diablo, y vamos a caminar seguros que vamos al reino de los cielos. ¿Puede darle gloria a Dios? Miren, hermanos, Abraham, el Señor le dice, le pidió que tenía que hacer. ¿Qué hizo Abraham? Solo oyó y se quedó allí en su tierra con su gente, siguiendo comiendo barbacoa todavía. ¿Siguió Abraham con su gente y yendo a tomar vino y alcohol y todo lo que quería? No, Dios lo llamó y lo aparta de su gente. Wow, oh, lo aparta de su gente, porque la gente con quien él convivía tenía religión, pero no tenía al Dios verdadero. Tenía un Dios, adoraba a un Dios, pero no era el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que no tenía ningún poder. Mas hoy Abraham se había encontrado con el Dios verdadero, y Abraham no dudó, sino que salió corriendo. Bendito el nombre del Señor. Eso nos falta a nosotros, salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, cortar toda relación que hay ahí y salir para adorar a Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. ¿Se me entiende, hermano? Salió para adorar a un Dios que no conocía. ¿Acaso Abraham conocía a Dios? ¿Acaso Dios le había mostrado su nueva casa a Abraham? ¿Sí o no? Nosotros tenemos la dicha, la bendición, que ahí en Apocalipsis nos escribe que nos espera una nueva tierra. Pedro lo dice, según su promesa, a nosotros nos espera tierra nueva y cielos nuevos. Por la fe nosotros tenemos una tierra nueva y un cielo nuevo como morada eterna. Miren, hermanos, solo esto está serio. Solo esto está serio. ¿Y de la casa de quién? ¿Y de la casa de quién? ¿De vuestro o de nuestro, de vuestro padres? En otras palabras, Abraham creo que estaba ahí muy contento viviendo en su ranchito, ¿verdad? El papá le hizo un cuartito ahí y ahí estaba Abraham con Sarita, bien cómodo. Y sus familiares ahí todos felices, ¿verdad? Oiga, ¿qué le diría la gente a Abraham? ¿Qué le dirían las comadres a Sara? No te dejes engañar, te está lavando el cerebro. Seguro que sí. Pero Sara, una mujer que sabía quién era su esposo, no era perfecto, pero ella sabía que su esposo era la cabeza de su hogar. Y no era cristiana todavía, pero sabía respetar el liderazgo de su esposo. Seguramente dejó ahí esperando a las comadres. Pero comadre, te vas a ir, mira, ni siquiera hijos tienes, te vas a ir con ese hombre. Tú no sabes, ese hombre perdió la cabeza, está loco. Y Sara dice, aunque sea loco, pero él dice que hay un Dios verdadero y yo creo. Y estoy decidida a irme con él.
aunque tenga que dejar a mi viejito, aunque tenga que dejarlas a ustedes, y lo siento, pero ustedes no me van a detener, porque yo voy con el Dios de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, esa es la fe que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios busca en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Sí me entiende? Cuando yo me pongo a meditar y a leer la historia de las mujeres que Dios, de renombre en la Biblia en cuanto a las obras, a que Dios las usó, son mujeres muy dependientes de sus maridos. Y aunque ahora se diga que esto es represión, mentira del diablo. Eso trae bendición. Represión es maltrato y abuso. Eso es represión. Represión es que le venga el esposo y le encierre en un cuarto y le dé de golpes. Eso es represión. Y si viene una mujer a decirme eso, yo mismo le digo, vaya y levante una denuncia. Pero la sumisión no es represión, es bendición. Y la sumisión la tenemos que practicar hombres y mujeres, si hemos creído en Cristo Jesús y si anhelamos las bendiciones que tuvo Abraham. Si no anhelamos esas bendiciones, usted piense lo que quiera. Vaya a romper vidrios allá cuando andan manifestándose las mujeres. Haga lo que quiera. Pero si usted quiere entrar al reino de los cielos y quiere tener el privilegio que tuvo Sara, más vale que entendamos que Dios dice, humillados bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Bendito su nombre para siempre. Humillaos bajo su poderosa mano. ¿Qué es humillarse? Es rendir toda nuestra voluntad a Dios. Es entender que ya no es mi voluntad, ya no son mis pensamientos, son la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios. Continuar caminando como quien dice a ciegas, sin saber para dónde voy, sabiendo que voy al reino de los cielos, porque iba al infierno. El Señor se glorificó, dio su vida por mí en la cruz, resucitó al tercer día y tuvo a bien alcanzarme y darme vida eterna, limpiar mis pecados, y ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué Abraham se constituyó en el amigo de Dios? ¿Por qué Abraham, para que Dios llame a Abraham su amigo, tuvo una cualidad específica y hermosa? ¿Cuál fue? La obediencia. Veamos. Y de la casa de tu padre a la tierra, no le dijo que la que ya te enseñé, ¿verdad? A ver, hermanos, la tierra que te mostraré, lo que te enseñaré en el futuro. Ahorita no. ¿Qué estaba esperando Dios antes de mostrarle la tierra a Abraham? Esperando, probando su fe y su obediencia. ¿De qué manera Abraham pudo tener fe? Pero pudo quedarse sin obediencia. Pudo quedarse con la fe del Dios verdadero y allá en su tierra y con su parentela y en el ranchito que le había dado su padre. Entonces veamos que la fe no, es decir, sola la fe no es lo que Dios ve para justificarnos por completo. ¿Qué más ve Dios de la fe? Escúcheme, la obediencia de nosotros no es la obediencia de Abraham. No fue para ser salvo, ya era salvo. Sino que la obediencia fue para culminar o recibir todo lo que Dios ya le había prometido. Ojo. Porque cuando nosotros vemos que Abraham pide que se busque nuera para su esposa, para su hijo, no fue a prestar para darle los presentes al consuegro. ¿Alguien ha leído qué llevaba? Oro, plata. Llevaba mucho.
para el consuegro. ¿Lo bendijo el Señor? Sí, pero Abraham no caminó por la bendición del oro y la plata. ¿Por qué caminó Abraham entonces? Por la fe. ¿Por qué tenemos que caminar la iglesia? Por la fe. ¿La fe en qué? En que Jesús limpió nuestros pecados. Eso es, por eso tenemos que obedecer, porque Él pagó un precio por usted y por mí. Hermano, nuestra salvación, nuestra redención no se pagó con pesos, ni dólares, ni euros. Nuestra redención costó la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es como lo que hizo Dios con Abraham. Le llamó, lo escogió, lo llamó, pero después se quedó esperando que Abraham, ¿qué hiciera? Obedeciera. Sigamos leyendo verso que dice: la tierra no se la mostró todavía. Para que comprendamos lo que es la fe y la bendición de Abraham, tenemos que entender esto. Veamos que dice allí: y haré de ti una nación. Cuando nosotros leemos el pasaje de la Torre de Babel, en el principio encontramos que los hombres dijeron: y nos haremos un nombre de renombre sobre la tierra. O sea, ese pueblo buscó un nombre de renombre. Y Dios los dejó, empezaron a construir, empezaron a levantar ahí la torre esa. Y ahí estaban ellos creyendo que eran muy inteligentes. Y ya cuando van a una altura, Dios dice: no, estos creen que ellos pueden hacer algo por sí solos. Pues no. Y los confundió a todos. Los confundió a todos. Empezaron los idiomas, los dialectos. Y de repente uno hablaba español, el otro hablaba en quiché, el otro hablaba en maya. Le estoy hablando de los dialectos de Guatemala, porque los de aquí no sé cuáles son. Y otro le estaba hablando en chino, el otro en japonés, el otro en árabe, y el otro en hebreo, y otro español mexicano. Uno decía chicken y el otro ¿qué? De repente la mujer I love you le dice a su marido, y el marido no sabe qué le está diciendo. ¿Por qué? De repente llega el hijo ahí, padre, y el señor ahí, ¿qué dice mi hijo? ¿Qué dice mi hijo? Ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque todo hombre y mujer que cree que con su poder o su astucia puede ponerse en renombre, será avergonzado delante de Dios si está en Cristo Jesús. Porque el Señor dice en su palabra: el que es enaltecido será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito el nombre del Señor. Esa es la regla delante del Dios de los cielos. Por eso dice Pedro: sométanse a Dios, resistan al diablo. No dice pónganse a pelear con el diablo, dice resístanlo. Resístanlo. Y el Señor los va a levantar cuando fuere tiempo. Hermanos queridos que están aquí, hermanas amadas en Cristo, resistan al diablo en su mente. No le presten su mente, mucho menos su corazón. Porque aquellos que prestan su mente y el corazón al diablo son los que andan, que no les calienta ni el sol, ni aunque esté a 40 grados centígrados, ni el sol les calienta. No son felices. ¿Y por qué no son felices? Porque el diablo ya robó la paz de su mente y de su corazón.
Pero cuando el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios está en la mente y en el corazón del hombre y la mujer, el hombre y la mujer son felices, tengan tortillas o no tengan tortillas, los abandonen y se queden solitos por allá porque nadie quiere hablar con ellos. Ellos siguen felices porque saben que no tienen nada en este mundo, pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores lo tienen todo, porque es la promesa del Señor Jesús. Si entendemos, hermanos, ¿qué hizo Abraham? Creyó la promesa de Dios y dice: y haré de ti una nación grande. ¿Quién engrandeció a Abraham? ¿Abraham buscó la grandeza de él? No, Abraham lo engrandeció Dios. ¿Sabes quién me ha bendecido en México? Dios. ¿Y sabes quién me sigue bendiciendo en México y donde quiera que voy? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da nombre. El nombre Dios lo da, no lo buscamos nosotros. ¿Me entiendes? Yo te he dicho hasta la saciedad, yo no quería predicar. Yo era feliz lavando las sillas. Dios bendiga a los hermanos que ayer estuvimos aquí haciendo. Bueno, estuvieron porque yo estuve más viendo que haciendo. Ya se ven limpios todas esas cosas. Y todavía hace falta. Pero Dios bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque eso era lo que yo quería hacer. Cuando rentamos este lugar, ayer le decía a unos hermanos, esto era una bodega sucia, que tuvimos que bajar cada plafón de esos. Aquí están los hermanos que están desde ese entonces, los que llegaron aquí conmigo. Esto era una bodega sucia, abandonada. El piso no se diga cómo estaba. Pero allí estuvimos, creyendo que Dios supliría para pagar la renta de este lugar. Fue una semana trabajando aquí juntamente con mis hermanos. Algunos ya no están, pero aquí los llevo en el corazón. Por sus asuntos personales tuvieron que apartarse, pero aquí los llevo en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da renombre. La iglesia, si la iglesia tiene renombre, es Dios el que le da renombre. Si la iglesia, esta congregación, es conocida por algo, es porque Dios le ha dado esa posesión. Por el pastor no, por los ministros no, es Dios. Entendamos que es Dios. Pero el Señor llamó a Abraham y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré, ¿qué? Tu nombre. La nación grande de Abraham, ¿cuál es? Es Israel, hermanos. Israel ha cambiado la historia del mundo y sigue cambiando la historia del mundo. Sabe que los programas de espionaje de los países que usan aquí en México, ¿dónde cree que los compran? Israel. ¿Dónde cree que Estados Unidos compra toda su tecnología? ¿Quién ha puesto a esa nación y le ha dado nombre? Es Dios. Es un pedacito de tierra ahí, desértica, con un pueblo maltratado, esos sí oprimidos. Hitler los quiso matar, Mussolini los quiso acabar, el imperio romano los quiso acabar con las dichosas cruzadas. Pero como Dios es fiel a su palabra, bendito su nombre para siempre. Dios es fiel a su palabra. ¿Qué hizo? De la nada hizo florecer el desierto, porque Dios prometió a Abraham que de él iban a levantar una nación grande. No en habitar, no en ¿cómo se dice? En territorio, en extensión de territorio, sino en autoridad, en economía, en poder. Bendito el nombre del Señor, porque Israel tiene lo que Dios le ha dado. La iglesia tendrá lo que Dios le dé. Bendito su nombre.
El Dios de Israel es el Dios de la iglesia. El Dios que prometió a Abraham es el Dios que promete a la iglesia. Pero la iglesia tenemos que tener el corazón de Abraham. ¿Me entiende? Durante la iglesia no tengamos el corazón de Abraham, jamás gozaremos de las bendiciones de Dios. ¿Tú quieres gozar de las bendiciones de Dios? Debemos de tener el corazón de Abraham. Amén. ¿Qué más dice el verso 3? Quiero avanzar porque el tiempo ya se me fue. Y bendeciré. Hermanos, esta promesa es para Israel, pero también es para la iglesia. Ojo, escúchame. Ya vas a ver por qué te digo que también es para nosotros. No te preocupes por los que te maldicen. Con tus ojos mirarás ¿qué? La recompensa de los impíos. El que te maldice es un impío. No importa que se congregue en una iglesia. No importa si trae Biblia. Ojo, porque esto lo aplicamos solamente a Israel muchas veces, ¿no, hermanos? Esto también aplica a la iglesia. El que te maldijere, ¿quién lo dice? ¿Lo dice Abraham o se lo dice Dios a Abraham? Allí está hablando de la protección de Dios para su pueblo, para su iglesia, para los que creemos en Él y hemos rendido nuestra voluntad a Dios. ¿Cómo se dice? Ritúa bien rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque la protección de Dios está ahí. Allí está la protección de Dios. ¿A quién? A usted y a mí. Porque nosotros, en cuanto a la fe, ¿qué cree que venimos a hacer de Abraham? ¿Qué cree que venimos a hacer de Abraham en cuanto a la fe? Hijo, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Así Abraham, ¿qué? Creyó. Porque creyó, salió de su tierra. Porque creyó a Dios, cortó la relación que tenía con su parentela. Porque creyó a Dios, dejó el ranchito pulguiento que le había dado su padre. Porque creyó a Dios. Y se quiso traer al padre, y el Señor lo detuvo en el camino y le cortó la vida a su padre también. Y hasta entonces Dios le mostró la tierra prometida. ¿No sabía usted eso? Investíguelo, estúdielo. Dios no le mostró la bendición a Abraham hasta que cortó la relación que tenía con su padre. Y nosotros queremos que Dios nos siga bendiciendo, pero como la mujer de Jacob, cargando los ídolos de nuestros padres todavía ahí, cargando las tradiciones de nuestros padres, diciendo: es que mi padre así era, es que mi madre así era. Corta toda relación y sirve a Cristo como Cristo quiere que sirvamos. Yo no estoy diciendo que le dejes de hablar, no me malentiendas. No estoy diciendo que los abandones. Salúdalos y envíales un plato de comida, pero ya despégate de sus tradiciones. Y voy también para las tradiciones del mundo. Cortar, dejar su tierra, dejar su parentela, dejar su casa. Eso conlleva cortar toda relación con el mundo, con la vida antigua. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces somos nuevas criaturas.
Entonces tengo un padre que es enojón, es idólatra, es grosero, es pedante. Pero yo ahora soy hijo de Dios y tengo que empezar a olvidarme de ese carácter y empezar a aprender del carácter de Dios. Para rendir mi voluntad a Dios, tengo que creer lo que dice su palabra. Porque si no creo su palabra, entonces no puedo rendir mi voluntad a Dios. Porque siempre tendré problemas con la mente. La batalla más grande, hermanos, se libra aquí. ¿Dónde crees que Jesús libró la batalla más grande? ¿En la cruz? No. ¿Qué está diciendo, pastor? No, en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. Pero la batalla más grande, ¿dónde crees que la libró? ¿Dónde crees que libró la batalla más grande Jesús? En 2 ocasiones Jesús padeció como hombre. La primera vez antes de comenzar su ministerio en el desierto. Satanás lo probó como Dios. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Actuó como Dios? No. ¿Cómo actuó Jesús? Como hombre, pero sometiéndose a la voluntad de la palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo actuó como Dios frente a Satanás? ¿Lo podía hacer? Sí, porque Él era Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque ese hombre llamado Jesús se somete a la voluntad del Padre. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando Satanás le dice: haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿Jesús podía o no podía? Si era Dios, entonces sí podía. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Jesús podía porque era Dios. ¿Por qué no lo hace? Porque Él no vino a hacer la voluntad de Él como Dios. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Bendito el nombre del Señor. Se humilló y se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio nombre que es sobre todo nombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si para ustedes es bendito el nombre del Señor Jesús, adórele y alábele con todo su corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. La bendición de Abraham está ahí para usted y para mí. Pero hay que someternos como lo hizo Abraham a la voluntad de Dios. Aun cuando no había visto la tierra prometida. Aun cuando pasó hambres. Aun cuando ya casi le quitaban a su mujer porque la expuso allá en Egipto. Aún ahí seguía creyendo en que Dios lo bendeciría. Aun cuando ya se le había pasado la fortaleza para tener intimidad con Sara, ya él sabía que Dios le había prometido y esperaba en Dios. Creyó a Dios. Eso es creerle a Dios. ¿Me entiendes, hermano? ¿Y qué dice aquí donde estamos leyendo? Así Abraham creyó a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. La bendición de Abraham, por la que él buscó y obedeció, fue por la justificación de Dios. No fue por el oro, no fue por la plata, no fue por los camellos, fue por la justificación. Bendito su nombre para siempre. Porque Jesús es todopoderoso. No hay nadie como Él. ¿Me entiendes, hermano? No hay nadie como Jesús. Mira qué más dice el verso 7. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra ahí? Sabed por tanto que los que son de la fe, ¿qué dice? Estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Wow. ¿Entendemos eso, hermanos? Hermanas, ¿entienden eso? Porque Sara, dice Pedro, que es la madre de las mujeres que aman a Cristo.
O sea, la familia de Dios, Israel y la iglesia salen de Abraham y Sara. En cuanto a la fe, si usted dice mis padres en cuanto a la fe, es Abraham y Sara. Entonces, hijas de Dios, ¿a quién tienen que aparecerse? ¿A su mamá que tenía un matriarcado en su casa? ¿A quién? Que le seguía llamando Señor cuando le había puesto los cuernos. Tonta Sara, ¿verdad? Pero hoy es llamada la madre de las mujeres que aman a Jesús. ¿Quién tiene ese nombre en este planeta Tierra? Nadie. Ni siquiera María lo tiene. Los católicos que me escuchan, ni siquiera María tiene ese renombre que Dios le dio a Sara. ¿Por qué? Porque la simiente de Jesús pasó por Sara, Abraham, y así se va. Bendito el nombre del Señor. Y María y José son descendientes de Abraham. Entonces por eso el Señor los llama a Abraham y a Sara como padres de la fe del pueblo hebreo y de los redimidos con la sangre de Cristo. Bendito su nombre para siempre. Hay promesa, iglesia, para usted y para mí. La bendición de Abraham está sobre los judíos y sobre la iglesia de Cristo. Amén, ¿me entiendes o no me entiendes? ¿Qué dice? Estos son hijos de ¿qué? De Abraham, verso 8, ¿qué dice? Y la escritura proveyendo que Dios había de justificar. Aquí viene la bendición de Abraham. Vuelvo a repetir, la bendición de Abraham no eran las casas, los camellos, el oro, la plata. No, hermanos. La bendición de Abraham, la bendición de Dios sobre Abraham es la justificación. La bendición más grande que nosotros hemos recibido de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál es tu bendición más grande? Que seas amigo del pastor, no, hombre. La justificación. A ver, hermanos amados, ¿quién los justificó a ustedes? ¿Quién nos ha justificado a nosotros? Cristo. Por la fe de Abraham fue justificado por Dios, y nosotros en Cristo Jesús somos justificados sin hacer absolutamente nada, solo por creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Dele gloria a Dios. Eso es todo. Pero para que el Señor te haga de renombre, ¿qué sigue? La obediencia, la sujeción a la voluntad de Dios. Por eso dice Proverbios 23, 26, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Oiga bien lo que dice Proverbios 23, 26. Lo leemos, pero a veces como que la materia gris no nos alcanza para entender lo que dice ahí la palabra. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Hermanos, el corazón es más que un órgano que nos bombea ahí, que a veces le da taquicardia con la vacuna que nos pusieron. Aquí está hablando del centro de las emociones del ser del hombre. Y ahí también se llora, ahí también se sufre, ahí también se quiere hacer lo que quiere. ¿Y dónde está eso? En la mente. La mente es como el alma. La mente y el alma son una misma cosa. Por eso dice aquí, ¿qué está pidiendo Dios? Dame, hijo mío. ¿Qué le pidió a Dios? ¿Qué le pidió a Abraham? Perdón. El corazón. ¿De qué manera? Despégate de tu tierra, de tu parentela. ¿De qué más? De tus padres. Eso es, deshazte de tu voluntad.
esto. Dame, hijo mío. ¿Cuál es nuestra voluntad como seres humanos? Hay una voluntad en nosotros. Las mujeres que quieren que les autoricen que la aborten, esa es su voluntad. Matar a sus hijos es su voluntad. La tendencia del matriarcado en el hogar, en las mujeres, esa es su voluntad. Y dígales que no. Dígales que no. Porque esa es su voluntad. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Y esto aplica para hombre y mujer. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué más? Y miren tus ojos por mí. La Biblia dice: vuestros caminos no son. Wow. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ojo, ¿de qué está hablando? De lo que hay en nuestra mente. ¿Qué pensaste hoy? ¿Qué mantuvo ocupada tu mente anoche antes de dormir? ¿Sí me entiendes? Esa es tu voluntad, lo que maneja, lo que se mueve en tu mente. Por eso la recomendación del apóstol Pablo es que renovemos nuestro entendimiento. Que renovemos nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? ¿Pensó? No, solo actuó. No pensó, pero bueno, aquí tengo tiendas, aquí tengo el ranchito, aquí tengo la cabrita, aquí tengo la gansita, el pollito, el patito, y allá pues puro desierto. ¿Y qué voy a comer? ¿Y será que Sara pensó eso? A lo mejor sí, hermanos. A lo mejor sí. No hay pozos, no hay ríos. Pero ese Dios ha dicho que nos va a bendecir. Y dijo Sara: no, mejor me voy. Y allí sometió, ¿qué es someter nuestra voluntad a Dios? Que yo quiero ir y hacer lo que yo quiera, y del Espíritu y la palabra me dice que no. Y aunque yo quiera, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya no vivo para mí, vivo para Cristo. ¿Para quién vives? ¿Para ti? ¿Para quién vives tú que me estás viendo ahí en tu casa? ¿Para ti o para el Señor? Porque hay dos maneras de ver las cosas: para nosotros o para Dios. Porque si es para Dios, rinde tu voluntad a Dios y Dios te levantará, porque aquel que se humilla será enaltecido. Bendito su nombre para siempre. Mi voluntad es hacer esto, hacer lo otro, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, aunque yo quiera, no lo hago por amor a Cristo, y entonces me bendecirá el Señor como Él quiere bendecirme. Dele gloria al Rey si lo cree. Y miren tus ojos por mis caminos. El salmista David dice: lámpara es a mis pies. ¿Qué? Ojo, lámpara es a mis pies tú. ¿Qué? Tu palabra. O sea, David ya no miraba con sus ojos para caminar, para actuar, para tomar decisiones. David ya no creía, ya no actuaba conforme su mente y sus ojos y su corazón quería. Eso es lámpara, es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra. Eso es. ¿Me entiendes, hermano? La comadre te dice: divórciate, deja a ese hombre, que se someta a ese hombre a ti. Y tú dices: esa no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo sabes? Porque la palabra de Dios lo dice. Eso es lámpara. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué más? Y lumbrera mi camino. O sea, no me voy a buscar no equivocarme, porque voy a caminar como dice la palabra, por donde me dirige la lámpara, que es Jesús. Bendito el nombre del Señor. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Entonces, ¿quién nos debe dirigir? La palabra. Amén. Si dice amad,
los unos ¿qué? A los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Wow. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es la voluntad de amarlos a todos? Es la voluntad de Dios, pero nuestra voluntad será. Te pregunto a ti, no me mires a mí, te pregunto a ti. ¿Es tu voluntad amar al que te hace la vida de cuadritos? ¿Es nuestra voluntad amar a aquel que habla de nosotros? ¿Es nuestra voluntad amar a aquel que nos calumnia? ¿Es nuestra voluntad? No. ¿Por qué cree que las mujeres se pelean más que los hombres? Las mujeres se pelean más que los hombres, científicamente y estadísticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en nosotros no está la voluntad de amarnos. Pero como ahora somos nuevas criaturas y nuestra voluntad está rendida a Dios, entonces voy a sujetarme a lo que dice Dios, y voy a hacer corajes y me va a doler la tripa y se me va a torcer la boca, pero voy a amar a Cristo y a mi hermano, porque el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey si lo cree. Si cree que es palabra de Dios que dice amaos los unos a los otros. Y dice, haced bien a los que te hacen mal. Eso dice la Biblia. Es nuestra voluntad. A mí me rayan el carro y yo quiero ir a rayarle ya sabe qué al otro. Pero me acuerdo que yo ya no soy de la chusma. Exactamente, de eso me acuerdo. Y ahí me acuerdo que no soy de la chusma, yo soy de la realeza. Soy del reino de sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Fue mi voluntad venir a México? No. ¿Pero qué? Señor, 3 días orando. ¿Es tu voluntad, Señor? Voy, si no, no. A los 3 días, te quiero en México. Ok, vámonos entonces. Su voluntad, su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Y me preguntan, ¿extraña su tierra? No, extraño a mis padres, quiero verlos, saludarlos. Voy unos días, me estoy con ellos. Ahora sí, ya tomé la decisión, porque voy a Guatemala y los pastores, aquí, allá, 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 los hermanos que me aprecian, ya dije, no, no más. Solo una invitación acepto. De ahí me voy con mis papás, porque ya están avanzados de edad. Y si no los disfruto ahora, que todavía puedo llevarlos a comer algo por ahí, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Voy a estar como los hipócritas llorando cuando están ahí en la caja? No, Señor. Eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios disfruta lo que tiene hoy en vida, para que cuando parta, los seres queridos se van tranquilos y nos quedamos tranquilos, sufriendo el dolor, sí, pero sabiendo que nos espera el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. La bendición de Abraham está para todos nosotros, pero tenemos que hacer lo que hizo Abraham. El jueves anterior veíamos, no sino hace esta semana que pasó a la otra, que Abraham ofrendó todos los diezmos de la riqueza de Sodoma a Melquisedec. ¿Le dijeron a Abraham que tenía que hacer eso? No. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía quién era su Dios, y él sabía que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Mi hermana, mi hermano que estás aquí, concluyo con esto. Caminemos
a la luz de la palabra de Dios, como caminó Abraham, y obtendremos la bendición de Abraham. Y la bendición más grande que Abraham tiene y tuvo es que Jesús vino de su simiente, y por medio de Jesús os ha bendecido a todos nosotros, de tal manera que ahora es nuestro Padre en cuanto a la fe. Porque si hemos creído a Jesús, hemos creído al Dios de Abraham. Creamos y obedezcamos al Dios de Abraham, y entonces estaremos en el lugar que Abraham estuvo y está hoy, en la presencia de Dios.